Hoy vamos a hablar, siguiendo la temática de hijos de Dios, como lo presenta el escritor Juan en su primera epístola, allá en el capítulo 3, versos 1 al 3. Hoy vamos a hablar el presente y el porvenir de quienes son hijos de Dios. Amén. Así que vamos a considerar el presente y el porvenir de aquellos que son declarados por las Escrituras como hijos de Dios. Esta sería la segunda parte, una especie de paréntesis en la serie del profeta Jonás. Dice la palabra del Señor lo siguiente: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, verso 1, para que seamos llamados como hijos de Dios. Observa el comentario de Juan. Por esto, ¿qué pasa? El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todos juntos, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos implorar tu gracia y tu bendición al considerar el consejo de ella. Háblanos, Señor, utiliza mis labios para honrar tu santo nombre, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, confirmando en nuestros corazones nuestra condición de hijo y la esperanza que también tenemos. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al considerar el tema, el presente y el porvenir de los hijos de Dios, quiero que me sigas. Tengo una lectura para ustedes porque Juan en su escrito, en sus 5 capítulos, él escribe para que sepamos que tenemos vida eterna. No para dudar, sino para afirmar nuestra fe. Pero Él nos va a decir, si tenemos comunión con Él, debemos andar como Él anduvo. Nos va a decir que esa comunión, esa estrecha relación, primero es con el Señor, es una forma vertical, pero luego debe evidenciarse en una forma horizontal. El que ama a Dios debe amar también ¿a quién? Al prójimo, a sus hermanos en la fe. Juan nos lleva ahora a este terreno. Dios, escúchame bien, en su amor, tengo esta leyenda para ustedes. Dios en su amor, Romanos 5:8, más Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros. Nos envió a su Hijo. Lucas 19:10 dice que el Hijo vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Al enviar al Hijo, el Hijo nos redimió. Es por eso que Gálatas capítulo 4, verso 5 dice que nos redimió por su obra consumada. Al ser salvos, nos hizo a usted y a mí nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora estamos en el reino del Hijo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas, Colosenses 1:13, al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20, ¿qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, no solo somos salvos por gracia, Efesios 2, 8, 9, sino que estamos firmes en esa gracia. Lo que nos sostiene firmes no es nuestra fe, no son nuestras convicciones, es la gracia que hemos recibido mediante la fe. Y dice el texto, sino que estamos firmes en esa gracia, en la gracia en la cual estamos firmes, Romanos 5, 1 y 2. Se nos asegura que nada nos puede separar de ¿qué? De su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Tenemos, por lo tanto, los creyentes, la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, y nos ha hecho, aparte de todo lo que tenemos, la salvación, nuestra seguridad, el perdón, la redención, naturaleza divina, etc. Aparte de eso, Juan nos dice que nos ha hecho ¿qué cosa? Hijos de Dios. Dios pudo habernos salvado, ser salvos sin necesidad de convertirnos ¿en qué? En hijos. Es por eso que Juan dice, mirad
cuán amor nos ha dado. Al mirar Efesios capítulo 2, verso 19, el concepto de hijos, quiero asentarlo en las Escrituras y te animo que lo marques en tu Biblia. Así que, dice Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros ni advenedizos. No somos extraños, no somos pueblo apartado, de ninguna manera, sino por el contrario, conciudadanos de los santos y miembros ¿de quién? De la misma familia de Dios. En Efesios capítulo 2, Pablo viene hablando de la separación natural que había entre judíos y gentiles. Ahora Dios dice en la iglesia, no hay diferencia. En el capítulo 1 de Efesios, en el verso 5, observa la gran obra de Dios en amor. Los creyentes en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados. Todo creyente, todo elegido ha sido predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, ¿según qué cosa? El puro afecto de su voluntad. Es por eso que 1 de Juan 3:1 nos dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que tú y yo, esos salvos, redimidos, rescatados en el reino de la luz, que ya son salvos, no solamente sean salvos, sino que también sean familia de Dios. Siendo Jesucristo, quien era el unigénito del Padre, ahora entre todos sus hermanos, Él es el primogénito y nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. ¿No es para darle gloria al Señor? ¿No es para decir gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia? Ahora, esta condición de hijos trae cambios en la vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nuevas criaturas. Ahora, no siempre vemos esos cambios en creyentes. Pero observa conmigo, lo primero que podemos observar es que no somos ya de este mundo. Estamos en el mundo. Amén. Estamos en este lugar, pero nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 16 dice, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos acá, pero usted ahora es un ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. Yo tengo 2 ciudadanías. Usted, la mayoría de ustedes también. Amén. Tenemos 2, pero yo tengo 3. Y tengo una principal. Tengo una patria celestial. Ahora, por ese cambio, no somos de este mundo, sino que el mundo no conoce a los creyentes. Observa esto. Juan dice, por esto el mundo no nos conoce. Primera de Juan 3:1 estoy leyendo. Porque no le conoció a él. ¿Por qué no le conocen? Porque lo han rechazado. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De hecho, si tú estás con tu Biblia abierta en Primera de Juan, observa el capítulo 4, verso 5. Juan dice lo siguiente, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sabes a quién oye el mundo? ¿A quién le presta atención? A los falsos maestros, a los engañadores. ¿Por qué? Porque hay un común denominador. Son hijos ¿de quién? De Satanás, el diablo. El mundo no puede tener comunión ni puede conocer a Cristo, por lo tanto tampoco conoce a los que son de Él. Por el contrario, Primera de Pedro en el capítulo 4, verso 4 dice que el mundo nos presiona. Si tienes tu Biblia abierta en Primera de Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña, personas inconversas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. Mira qué interesante. A estos inconversos les parece cosa que extraña porque no tiene comunión con ustedes. Que si tú retrocedes el verso anterior, estás en Primera de Pedro, capítulo 4, observa el verso 3. Míralo en tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Dice, baste ya el tiempo pasado, ¿para qué? Para haber hecho lo que agrada a quienes, gentiles en términos o inconversos, andando en qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso era tu vida en el pasado.
Si tú dices ahora soy de Cristo, Pedro te dice basta ya de seguir con lo mismo. No puedes seguir en el mismo camino. ¿Por qué? Porque somos salvos, ciudadanos del reino de los cielos, somos redimidos, nuestra patria es otra, somos hijos de Dios. Por lo tanto, a estos, tus amigos del pasado, tal vez tu familia del presente, debe ver en tu vida que ya no sigues con las mismas prácticas del pasado. ¿Por qué? Basta ya. Basta ya. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Qué cosa? El mismo desenfreno. Siguiendo o haciendo ¿qué? Lo mismo de antes. ¿Por qué no lo puedes hacer ya? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque eres una nueva criatura. Ahora, si lo sigues haciendo, es posible que tú tengas una procesión de creyente, pero no seas hijo de Dios. Tal vez vale algunas preguntas antes de analizar el texto. En primer lugar, algunas preguntas para enfocar nuestra manera de actuar en el mundo. Primero, ¿hasta qué punto estoy convencido que es mejor estar en Cristo que sin Él? ¿Estás convencido? Porque cuando vivimos al estilo del mundo, estamos diciendo lo contrario. ¿Me explico? Si yo digo soy de Cristo y mejor vivir en Cristo y vivirle a Él, pero sigo atado y haciendo las mismas cosas de antes, estoy diciendo que la vida en Cristo no es mejor. ¿Sabes a quién le ocurrió eso? A los hermanos que recibieron la carta a los hebreos. Ellos querían retroceder. ¿Estoy realmente viviendo a la luz de la realidad de un hijo de Dios? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios? Tú sabes que a la muerte de la reina de Inglaterra, tú sabes que algunos familiares primero ya no pertenecían a la corte, ahora sí, y ahora todo cambió. Porque, ¿cómo se llama ahora? Carlos III ya ahora es rey y eso hace un cambio en su entorno familiar. Cambia de posición. Nosotros, como hijos de Dios, hemos cambiado ahora nuestro estilo de vida en esta tierra. ¿O no? ¿Estoy realmente viviendo entonces a la luz de la realidad de un hijo de Dios? Tercero, y entramos al estudio. ¿Entiendo lo que esto significa para mi estilo de vida y mis valores? Que sea un hijo de Dios, que viva Cristo, debe afectar mi estilo de vida y la escala de valores que yo tengo ahora. Es por eso, entrando de un terreno que no debo entrar, ningún creyente puede ser de izquierda, comunista o socialista, no porque yo sea de derecha o sea de centro, sino porque no se puede continuar con creencias agnósticas o ateas si ahora tú estás en quién. ¿O no? ¿No está de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo porque las Escrituras nos enseñan esta verdad en nosotros. Así que ten cuidado con querer defender tendencias y cosas en política, porque nosotros debemos orar por los que están en autoridad y sujetarnos independientemente el gobierno que Dios decida que ese país tenga. Porque al final, ¿quién pone y quita reyes? ¿Quiénes son? ¿La democracia? Es el Dios soberano que mueve las cosas. Lo peligroso es cuando Dios decide dejar al hombre que haga lo que quiera y decida lo que quiera. Porque ese pueblo, esa nación, esa persona tendrá consecuencias. Romanos capítulo 1. Amén. Rápidamente, tres cualidades del presente y el porvenir de los hijos de Dios. Tres cualidades del presente y el porvenir de los hijos de Dios. Vamos a hablar de la realidad de la posición presente, vamos a hablar de la realidad del porvenir y vamos a hablar de la realidad de la pureza. Rápidamente, porque ya me he tomado muchos minutos en la introducción. Primer punto, tres realidades del presente y el porvenir de los hijos de Dios. Primera realidad, la realidad que hoy tenemos, la realidad de la posición presente. Amados, dice el verso 2, ¿ahora qué? Somos hijos de Dios. Y usted me tiene que decir de nuevo un fuerte amén. Ahora somos hijos de Dios.
más convicción. Ahora somos hijos de Dios. Eso usted debe gritarlo de emoción porque usted es un hijo de Dios. Amén. Dios es su Padre. Me encanta cómo Juan se comunica con sus hermanos. ¿Cómo les llama? Amados. Es un término que por lo menos va a aparecer 6, 7 veces en el texto y que guarda relación con la actitud que debemos tener todos los hijos de Dios con sus hermanos. Amén. No siempre nos caen bien los hermanos. Amén. Dígame amén. No siempre nos caen. Sea honesto. No nos caen siempre bien. Pero no tiene opción. Tenemos que amarlos. No aceptarlos. No solamente aceptarlos. Sino que primero debe que amarlos. Y mira lo que dice a los amados, a la familia de Dios. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Hay personas que yo nunca quise que se convirtieran y se convirtieron y son mis hermanos y tengo que saludarles como hermanos. Amén. Y eso va a ocurrir siempre, porque no depende de usted. Es la gracia del Señor. Amados, ahora somos, no seremos, no puede. Usted ya se ha depositado su fe en Cristo Jesús, se ha rendido a la cruz, es Cristo su Salvador, es Cristo su Señor. Usted es ahora un hijo de Dios, esa es su posición presente. Observa conmigo Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados, observa lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Lo tiene en su vida? ¿Le guía? ¿Cómo? Ok, déjelo ahí. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, todos juntos, por el cual clamamos como Abba, Padre. Y esta expresión es muy cercana. Más que la reverencia de padre, es papito, que guarda ¿qué cosa? Una relación. El Espíritu, dice el verso 16 de Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos da testimonio? No simplemente nos va diciendo, eres hijo, sino que cuando hacemos algo que es incorrecto, algo ocurre aquí adentro. Me dice, no está bien, arregla eso. Ahora, usted puede adormecer eso, apagar la obra del Espíritu Santo, contristar la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu da testimonio a su Espíritu. Eso no está bien. ¿Lo tienes? Por eso el texto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también. Aparte de hijos, ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y qué más? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, esa parte del verso 18 habla de tu responsabilidad. Yo soy salvo, pero yo debo perseverar. Yo soy salvo, pero debo trabajar. Yo soy salvo y debo cuidar mi vida con temor y temblor, no porque lo pierda, sino porque debo ser reverente y honrar a Dios, porque debo conducirme como un hijo de Dios. Porque Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es como una espada, ¿de qué? Está en tu cuello para degollarte. Esa palabra que bendice también trae juicio. Y si Dios no perdonó la desobediencia del pasado, no creas que en el presente no va a ser lo mismo. Es por eso que muchos creyentes disciplinados en sus vidas, pobres espiritualmente porque ya cruzaron la línea, Dios nunca más los va a volver a utilizar. Son sus hijos, pero han deshonrado el nombre de su Padre. Dice el texto, verso 18, terminemos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. ¿Cómo lo somos? ¿Por qué somos hijos de Dios? No porque repetimos una oración, nos ayuda. No porque me guió la maestra o el maestro de la escuela dominical, oré con el pastor, no. Hay algo más en el fondo. Primera de Juan capítulo 1, verso 12, ¿usted lo conoce?
Yo tengo el 13 ahí, pero no tengo el 12. ¿Qué dice el 12? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Cristo Jesús y lo reciben como Él es. En Juan, Él es el Verbo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Consecuencia, dice Juan, si somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién produce el cambio entonces? ¿Quién te hace un hijo de Dios? ¿Ah? ¿No debemos estar eternamente agradecidos con Él? Amamos, debemos amar, porque somos familia de Dios. La realidad de la posición presente. Yo ya soy un hijo de Dios. Amén. Yo ya soy salvo, pertenezco a la familia de Dios. Escúcheme bien. Creer que porque yo pequé dejo de ser hijo es deshonrar ¿a quién? Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque los tres trabajaron en conjuntos en mi salvación. Amén. Segundo lugar, segundo cuadro importante, tres realidades. Segunda realidad, ahora observemos la realidad del porvenir. Primero hoy, ahora, yo sé que soy un hijo de Dios. Amén. ¿No los escucho? Amén. Ahora, la realidad no solamente del presente, soy hijo. Veamos ahora la realidad del porvenir. Observamos el verso 2, la segunda parte, que tenemos en primer lugar una esperanza que es segura, una esperanza que es certera. ¿Qué dice el verso 2? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No lo tenemos ahora. No se ha manifestado. La idea no se ha manifestado, no se ha hecho visible. Pero hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Leamos el texto nuevamente y luego lo comentamos. En 1 de Juan, capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es la esperanza que tenemos? Una esperanza certera. Aunque no lo vemos ahora, no se ha manifestado, no se ha hecho una realidad, por la fe es realidad. Y hoy es esperanza. Cuando se cumpla ya no es esperanza. Hoy tenemos fe, pero cuando se cumpla ya no habrá fe. Es por eso que Juan dice la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza, cuando se cumplan, se acaban. ¿Pero qué queda? El amor. Lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Observa conmigo en Romanos, si tengo ahí el verso, capítulo 8, verso 23. En Romanos capítulo 8, en versículo 23, tenemos una declaración interesante. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de un clamor que hay en la tierra, que gime por su liberación. Pablo ahora lo lleva a los creyentes. Y no solo ella, la tierra, sino que también nosotros mismos tenemos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también ¿qué? Gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Faltó la S al final. ¿Recuerdas que dice que el Espíritu dentro de nosotros gime? Y algunos creen que es una oración haciendo ruido y cosas así. No, es una condición, es un clamor, es una actitud. Pablo nos dice, la tierra gime. Y los creyentes también. Y ese gemir es un anhelo profundo. ¿Cuál es nuestro anhelo? La adopción final. ¿Qué? ¿No éramos hijos? ¿No somos adoptados? Sí. Pero es que la salvación, por así decir, tiene tiempos. Fui salvo de la pena del pecado. Estoy siendo salvo del poder del pecado. Y seré salvo de la presencia del pecado. Y eso también te afecta a ti y a mí. Observa una gráfica. Yo ya fui salvo. ¿Ok? Tengo una gráfica ahí para mostrarles. Observa la gráfica que tengo ahí. Primero, yo ya recibí ¿qué cosa? La salvación. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibí la salvación?
¿Cuándo? No. Cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador personal. El bautismo es una evidencia externa de una realidad interna. Porque puedes bautizarte 100 veces y si no has recibido a Cristo, no sirve. Cuando reconocí a Cristo, ¿recuerdas cuándo fue? ¿Recuerdas ese momento que se produjo ese cambio? Yo lo recuerdo, sé dónde estuve, sé quién Dios utilizó para llevarme a Cristo. Desde ese momento, Dios comenzó una obra en mi vida. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ¿qué? Perfeccionar. Pero yo debo avanzar, guardar esa salvación con temor y temblor, porque usted y yo en el presente tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la santificación. La santificación tiene que ver con la perseverancia del creyente. Tengo que hacer evidente mi salvación. Tengo que luchar creciendo en ella. Tengo que vivir en santidad. Si bien es cierto, hay verdades que son posicionales, la realidad es otra. Pablo en Romanos 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y la idea si fue crucificado es porque está ¿qué? Muerto. Pero en el mismo capítulo 6 Pablo dice que no entrego mis miembros a la injusticia. ¿Y qué dice en Romanos capítulo 7? ¡Ay, miserable de mí! Es que hay una realidad posicional. Dios, ¿cómo nos ve? Sentados en lugares celestiales. Porque Dios vive en la eternidad o en la atemporalidad. No es fácil para nosotros. Pero usted vive en el tiempo. Y en el tiempo usted tiene que perseverar. Y la perseverancia es evidencia de que eres salvo. No somos salvos por perseverar. ¿Lo tienes? Porque si fuese salvo por perseverar, la salvación sería por obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y el creyente que entiende la gracia sabe que es salvo y en la vida presente, hasta que el Señor lo llame, tiene que luchar con el pecado. Tiene que luchar con su naturaleza pecaminosa. Tiene que luchar con el mundo, tiene que luchar con las tentaciones, con la provocación del enemigo y vivir en santidad y en victoria, porque es lo que Dios pide de los hijos de Dios. Ahora, la única forma que yo tengo de saber si realmente eres salvo o no, es que yo veo ¿qué cosa? Tu perseverancia, sus frutos. Pero si no hay frutos, yo dudo. Es por eso que Santiago dice, la fe sin obra es ¿qué? Para los hombres. Si no hay cambios. Salvación, santificación, futuro. Glorificación. Es por eso que si vuelves atrás a Romanos capítulo 8, verso 18, observa lo que las Escrituras dicen. En Romanos 8, 18, si vuelves en la slide atrás, pues tengo... Por cierto, dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente, sus luchas, limitaciones, cansancios, decepciones, en el presente, ¿qué? No son comparables. No hay ningún parangón, no hay nada, no son equivalentes en nada con ¿qué cosa? Con lo que en nosotros ha de manifestarse. Por eso Juan nos dice la realidad del porvenir, una esperanza certera. Observa, vuelve conmigo, 1 de Juan 3, un encuentro cercano. Dice Juan lo siguiente, aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Observa el encuentro cercano. Sé que suena como encuentro cercano de tercer tipo. Es de tercer tipo porque es sobrenatural, nuestro encuentro con el Señor, pero no se vaya en ese concepto. Pero sabemos que, ¿quién lo sabe? El creyente debe saberlo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué es lo próximo en el calendario profético? ¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Lo sabe? Lo debe saber. Y debe ser su convicción, y debe ser su esperanza, y debe ser anhelar ese encuentro cercano. Pero sabemos que cuando Él, ese Él, en nuestro Señor Jesucristo, se manifieste, se haga visible, en algún momento le vamos a ver.
Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Usted ha visto a Cristo? ¿Ah? Hay gente que dice que amanece con Cristo y que se sienta con Él a la cama. La Biblia dice lo contrario, que no. A quien amáis, dice Pedro, sin haberle visto, porque a la gente le encanta el sensacionalismo, decir cosas. ¡Wow! Esa es búsqueda de poder, orgullo. Si Pablo tuvo esa oportunidad de hacerlo, y Dios le dijo ¿qué? No comentes nada. ¿Quién soy yo? Para ir diciendo, se me apareció a los pies de mi cama Cristo. ¿Qué dice el texto? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la idea de manifestarse es hacerse visible. Puede ser que Pablo esté pensando o en el rapto de la iglesia o en el retorno visible de Cristo a esta tierra. Tito, capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos acá ese encuentro, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mira ahora una experiencia culminante. Seremos, ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Qué interesante, seremos semejantes ¿a quién? ¿Sabe que ser semejante a Cristo Jesús es igual a ser glorificado? Velo en Romanos capítulo 8, verso 29. Observa conmigo Romanos 8, 29. Este es un texto importante que debe conocerlo. Porque a los que antes conoció, los elegidos, inconversos, supongamos que aquí hay vamos a dividir la eternidad en 3 tiempos, ¿ok? Eternidad pasada, eternidad presente. ¿Cuál sería su...? Okay. Eternidad pasada, este sería su pasado. ¿Sí? Eternidad pasada, eternidad presente y eternidad por el porvenir. No existe eternidad pasada. Eterno es atemporal. Pero, ¿me sigue la idea? ¿Me entiende? Ok, en la eternidad pasada, Romanos capítulo 8, verso 29, ¿qué hizo Dios? A los que antes conoció, también los... ¿Cuándo lo hizo Dios? Antes que usted naciese. Esto no lo va a entender, no lo entiendo, nadie lo entiende, pero Dios en su soberanía eligió a personas según el puro afecto de su voluntad, en el pasado. En el presente, ¿qué hace el Señor? Y a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Dios los eligió y los predestinó. La predestinación tiene que ver con ser hechos conforme al Hijo de Dios. Verso siguiente, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El día en que nos encontremos con Cristo, en la eternidad futura, se cerrará el plan de redención. Se cumplirán los 3 tiempos. Dios ya me salvó. Hoy en el presente soy responsable de perseverar, vivir en santidad. Y un día, como dice Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos transformados. Todas sus limitaciones del presente, sus complicaciones, sus enfermedades, la lista interminable de medicamentos que tiene que tomar durante todo el día, se va a acabar. Ya no tendrá más limitaciones. El cojo saltará, el mudo va a hablar y el ciego va a ver porque Dios hará nuevas todas las cosas. Amén. Ahora, mis queridos, pensando en esto, de lo que viene, primero seremos transformados. Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Dios nos va a transformar. En Colosenses, en el capítulo 3, observamos algo interesante. En Colosenses, en el capítulo 3, podemos observar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él nos produce en nosotros. Seremos, en primer lugar, transformados. ¿Cómo? Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuándo? Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis que manifestados con Él
en gloria. Y la idea es ser transformados. Segundo versículo, transformación, seremos transformados. Segundo lugar, la transformación será a su semejanza. Filipenses 3:21. El cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra, tu cuerpo, mi cuerpo, con sus limitaciones, sujeto a la entropía. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a qué cosa? Al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo ¿qué? Todas las cosas. ¿Cómo resucitó el cuerpo de Cristo? Increíble. Desafiaba las leyes de la gravedad. Podía comer, pero no necesita comer. No necesita descansar. Puede cruzar una muralla, casi desmaterializarse y materializarse al otro lado. No está sujeto a estas leyes y tu cuerpo será como el cuerpo del Señor. ¡Qué increíble! Déjelo ahí, pero lo va a hacer suyo si es un hijo o una hija de Dios. ¿Amén? ¿No te emociona? Mira, 1 Corintios 15:49. Así como hemos traído, observa lo que dice Pablo, así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, que pecó y que debe morir, la muerte reina, vamos hacia la muerte, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Nuestros cuerpos serán transformados y se cumplirá lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:8. Veremos al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Amén. La realidad de la posición, yo ya soy hijo. La realidad del porvenir, seré transformado, seré glorificado, seré hecho conforme a la imagen de su Hijo en el presente nuevamente. ¿Qué me queda a mí ahora? Porque esto usted lo puede saber. Amén. Teología, escatología, esperanza, futuro. ¿Cómo me afecta? Juan nos presenta la aplicación o la implicación directa. ¿Cuál es? Mira la realidad de la pureza. Verso 3. En tercer lugar, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él, en Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora es tu responsabilidad. Y déjame decirte algo. Después de que escuche lo que vamos a decir, usted tiene que tomar una decisión. Ya no puede seguir haciendo las mismas cosas. No puede seguir siendo la misma persona. Tiene que haber cambios de valores en su vida espiritual. Si usted dice, yo no le hago nada a nadie, no le hago mal a nadie, pero el Espíritu ya te ha dado testimonio que tienes que arreglar eso, lo tienes que hacer. Porque a mayor luz, mayor responsabilidad. Y si Dios nos dice algo hoy, es porque hoy debemos ¿qué? Cambiar. Convicción que debemos establecer. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Nuestra esperanza, ¿quién es? Cristo Jesús. Observa lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, mira qué interesante, la escritura se escribió para nuestra enseñanza, se escribieron. Podría citar 1 Corintios capítulo 10. No tengo el tiempo, solo un resumen. Léalo en casa, anótelo. 1 Corintios capítulo 10, véalo. Póngalo en su mente, anótelo en el teléfono, léalo. Pablo presenta 5 privilegios de Israel. Todos estuvieron en la nube, todos pasaron el mar, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos escucharon, se bautizaron en Moisés. 5 privilegios. Luego el escritor presenta 5 pecados para decir lo siguiente: de los demás de estos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. Ellos recibieron la ley de Dios, entendieron que Dios era el creador de todas las cosas, vieron la mano de Dios que los liberó del poder más grande de aquel tiempo, los egipcios. Caminaron en seco. El agua se separó como columnas al lado de ellos. Fue un milagro de Dios. No hay explicación lógica, es un milagro de Dios. Cruzaron. Vieron como el mar se cerró.
destruyó a sus enemigos, lo repite en los libros de los Salmos, y fueron alimentados por Dios en el desierto, y todos los días tenían maná, y Dios les proveyó agua. Vieron el poder de Dios activo en sus vidas. Y Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida. Van a entrar a la tierra de Canaán. Y cuando llegan a la tierra de Canaán, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Números 13 y 14. No le creyeron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los disciplinó. Ten cuidado de venir los domingos, seguir las predicaciones y acostumbrarte solo a oír, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es posible que todo lo que tú estás viviendo hoy son consecuencias de tus malas decisiones. Es por eso que Pablo dice acá, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Pero ¿cómo la vas a tener si no lees tu Biblia? Si yo te pidiera hoy, no lo hagas, que levantes tu mano para que me digas, yo estoy leyendo la Biblia, no algo devocional, leyendo la Biblia. ¿Cuántos de ustedes levantarían sus manos? No lo hagas, no quiero saber quién. Solo quiero que te preguntes en tu corazón, ¿hasta qué punto mi fe es genuina o solo soy un religioso? Porque si solo eres un religioso, no tienes esta esperanza. Observa conmigo, no solamente vemos la realidad de la pureza, la convicción que debemos establecer, sino la conducta que debemos evidenciar. Se purifica a sí mismo. Wow, yo pensé que Dios es el que purifica. Claro que sí, su Espíritu Santo lo hace en nosotros. Pero observa Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce en nosotros? ¿Quién lo produce? ¿Qué produce en nosotros? El buscar de Dios, el querer, el avanzar, la santidad. No está ahí, pero observa el verso 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Abre tu Biblia, por favor, míralo, no está en pantalla. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos, ¿en qué? En vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Lo leyó? Esa es una exhortación. No está hablando de pérdida de salvación, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero ese deseo de preocuparnos, de cuidar nuestra santidad, de cuidar nuestro estilo de vida, ocuparnos en nuestra salvación, ¿cómo? Dos palabras fuertes, temor y temblor. ¿Por qué? Porque no queremos deshonrar a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestras decisiones, ni tampoco con nuestros pensamientos. Asimismo, se purifica. ¿Se purifica de qué? Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Mira qué interesante. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene que luchar? ¿Cómo se lucha? Poniendo límites en la vida, poniendo frenos, tomando decisiones, diciendo no más. En toda estación de tren en este país hay una línea amarilla. ¿Qué significa esa línea amarilla? ¿Peligro?
No es peligro, sino tendría otro símbolo y tendría otro color. ¿Qué dice? Precaución. ¿Qué dice esa línea? No pasar. ¿Por qué? Porque si pasas, ahí hay qué? Peligro. Es una línea de protección. Usted y yo debemos tomar decisiones y poner líneas de seguridad y no traspasarlas. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre es engañoso y también ¿qué? Perverso. ¿Lo tiene? Es por eso que asimismo se purifique. Por último, la comparación. La realidad de la pureza, la convicción que debemos establecer, la conducta que debemos evidenciar, la comparación que debemos establecer. ¿Cuál es la comparación? Así como Él es puro. ¿La comparación con quién es? Con Cristo Jesús. Mi vida debe compararse a Cristo Jesús. Ese último punto no aparece en la proyección. La comparación que debemos establecer, así como Él es puro. ¿Sabes qué dice Pedro? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Porque somos hijos de Dios. Termino con esto. Miren lo que dice Pablo. Sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Sabemos que tenemos esperanza. Observa en Efesios capítulo 5, verso 1. ¿Cuál es el mandato? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Eres un hijo de Dios? Amén. No los escucho. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Amas a Dios? Inclina tu cabeza, por favor, y ojos cerrados. Y hoy quiero que le preguntemos al Señor, ¿cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida? David dijo, muéstrame, oh Dios, lo que yo no veo. Dile hoy al Señor, buen Dios, muéstrame dónde estoy viviendo equivocado o equivocada como hijo o hija tuya. Hazme ver lo que yo no veo, pero dile así, para no hacerlo más, porque somos hijos de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y por esta oportunidad que nos concedes de poder escuchar tu palabra. Trae la aplicación a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ponga esa convicción en nuestros corazones. Te damos gracias y oramos, pidiendo, Señor, tu bendición. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a vivir para tu gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.